Pues sí, la verdad que ha sido un mundial muy bueno, segunda medalla de 3 pruebas y una final en K1 haciendo un buen papel y disputando de tú a tú con los mejores del mundo, así que balance muy positivo, en la temporada también dura, terminar siendo campeón del mundo y bronce mundial, pues es ponerle un buen broche a esta temporada y bueno, ahora disfrutar de estas 2 medallas, a celebrarlo con toda la gente que ha venido a animarnos, con toda mi familia y a cargar pilas de cara al año que viene. Bueno, era ya mi 5.º día compitiendo, al final me he pegado un buen tute de pruebas y bueno, sabía que hoy era el día más complicado, 5.º y último, a lo mejor el día que más me iba a costar, pero bueno, en cuanto he calentado poco a poco he ido soltándome, he ido encontrándome mejor y sabía que en la final iba a dar mi 100%. No hemos conseguido salir tan bien como solemos salir porque hemos tenido un pequeño percance con el cepo, pero luego ritmo medio ya nos hemos ido metiendo entre los 3 primeros, que es nuestro punto fuerte, y nada, la última parte a aguantarnos, a echar ya lo poco que quedaba de este mundial y por suerte otra medallita, un bronce y muy contentos.